medios y los medios tradicionales. Y fundamentalmente el rol que tiene en la sociedad argentina la televisión. Creo que no lo comprenden adecuadamente. Hay vastos sectores de la opinión pública que tienen su nivel de información en este espacio. Sí, claro. La radio por la mañana y los medios gráficos que también son importantes en una sociedad democrática. El gobierno apuesta únicamente a Facebook, a Google. Y creo que tiene 40 años. Creo que tiene problemas de comunicación, Mauro, el gobierno. Sí, tiene problemas graves. El otro día lo mandaron al presidente, no sé quién lo decidió, pero lo mandaron a anunciar el aumento de la pobreza. Sí, claro. Yo me pregunto, ¿qué hacía el titular del INDEC? O la señora ministra de Desarrollo Social. Hasta contradice los principios de Durán Barba, que las malas noticias no se dan. Realmente me parece poco inteligente. Hablemos como dos amigos que se conocen y que hablan fuerte, con honestidad, sin tener causa ninguno. Eso es muy bueno en esta época. ¿Macri es un mal presidente? Creo que esa evaluación indudablemente se va a hacer cuando termine su mandato. Se puede hacer una evaluación definitiva. Si analizamos el proceso económico hasta acá, creo que ha sido una gestión equivocada, errónea, donde los sectores del trabajo, los sectores medios, que es la estructura social más importante que tuvo Cambiemos para llegar al poder, han sido debilitados, fragilizados e indudablemente están sufriendo hoy una gran decepción. Porque es la gente que más ha perdido, es la que culturalmente tiene una gran vocación de pago con los impuestos, es la que tiene el impacto del aumento de todas las tarifas. Me parece que este sector social importante que trabaja, que no recibe planes, que trabaja, hay 10 millones de argentinos que trabajan, que aportan para el país, ese sector ha sido fuertemente impactado por las políticas económicas, por la devaluación en el último año, por la apuesta a la baja en materia paritaria. Yo creo que el gobierno tuvo un gran momento y una gran oportunidad cuando hizo el primer blanqueo. Y creo que ahí debería haber trabajado con una tasa de interés baja, activar el consumo, haber generado políticas ligadas más al desarrollo de las pymes, de las fábricas, Creo que ahí lo desaprovecharon, creo que malgastaron la plata y la oportunidad de ese tiempo, de ese momento, y creo que no hicieron un adecuado inventario de lo que recibieron, que era complicado. ¿Era complicado? Era complicado porque había problemas de estructura en la Argentina que el gobierno anterior había dejado. Estaba el cepo, la Argentina no crecía en los últimos 5 años en empleo privado, había una fuerte inflación, estos eran datos objetivos. Creo que eso nunca lo plantearon como un escenario concreto y había un fuerte déficit fiscal que también sigue estando y ha aumentado, porque indudablemente ha aumentado el endeudamiento y también el déficit fiscal. Esto no fue planteado, optaron por una política de buenas noticias, en fin. Cuando el diseño electoral, los focus group, digamos el análisis de las encuestas, gravita sobre la toma de decisiones del gobierno, ahí hay problemas. ¿Vos dirías que Cristina fue la mala presidenta, una buena, una regular? No, yo creo que tiene dos periodos muy nítidos. Creo que, mejor dicho, yo dividiría los 12 años del periodo del denominado kirchnerismo, un gran primer gobierno de Néstor Kirchner, además con todas las variables económicas cerrando, con el país creciendo, con déficit cero en materia comercial, la Argentina exportaba, crecía 6-7 puntos. Es cierto que también había una corriente favorable con nuestros commodities, pero el modelo económico de Néstor Kirchner de reactivación del empleo, de la empresa, del empleo nacional, fue realmente muy positivo. Hay un segundo gobierno o primer periodo de ella, del 2007 al 2011, donde empiezan a aparecer algunos factores externos que el gobierno corrige bien, con ayuda, con repro. Vos recordarás esa etapa donde se apuesta a mantener el empleo. Me parece que hizo un esfuerzo interesante.
Y hay un tercer gobierno a partir del 2011 con la presencia gravitacional de la Cámpora y de algunos hombres influyentes como Carlos Zanini, con un giro a la izquierda y con errores graves en el desarrollo económico, intervención económica, cepo, rigidez en la economía, control de las DEJAI. Eso indudablemente determinó una mala praxis económica y un proceso además de inflación de casi 40-50% anual de inflación. Emisión monetaria con inflación y empleo público que crecía y la estructura de seguridad social que crecía también. O sea, muchos trabajadores subsidiados en un gasto importante desde el punto de vista público con una Argentina que no crecía. Eso nos determinó también el fracaso electoral del 2015. La causa de la derrota está ahí, digamos, nadie la analizó todavía, el peronismo. Scioli fue el candidato de ese momento, pero también había... A ver, el peronismo pierde. Y vos sos un hombre experimentado, un hombre que ha vivido la última etapa de la democracia del 83 adelante con una intensidad desde el periodismo extraordinaria. Los ciclos en la vida de la Argentina se cumplen inexorablemente. Y si no se comprende el fin de ciclo, es indudable que el resultado electoral va a ser malo. Carlos Menem, cuando le transfiere la presidencia y el peronismo lo elige a Eduardo Duhalde, también estamos en un final de ciclo, de una década. El ciclo del 2015 eran 12 años. 12 años es un tiempo largo en la vida argentina, largo. Claro. Sí, con aciertos, con errores. Sí. Los últimos 4 años del gobierno de Cristina no fueron de crecimiento ni fueron tampoco de generación de empleo privado. Hubo indudablemente una fuerte tensión sobre los estados, tanto provincial, municipal como nacional, en el aumento del sector público y también en los sectores de la seguridad social que Argentina sostiene con un criterio de visión humanitaria, pero la pregunta es que si no se crece en 4 o 5 puntos por año, resulta muy difícil sostener esa estructura de gasto de la seguridad social. Y ahora estamos hundidos. Bueno, todo el mundo habla de la crisis ahora, ¿qué es? Bueno, indudablemente que la crisis se agravó como consecuencia de no haber sido asumida por el gobierno de entrada, cuando se tiene crédito y se tiene la confianza ciudadana producto del resultado electoral. Los primeros 6 meses son claves en un gobierno y las reformas estructurales me parece que hay que abordarlas allí. El gobierno optó por una mecánica de gradualismo. En el único tema que no hizo gradualismo fue en el tema que vimos recién en las placas, que es la dolarización de las tarifas de servicio público de gas y de luz y el aumento de la nafta. Ahí está todo dolarizado y ahí hubo política de yo. Yo estoy de acuerdo con vos que eso fue un desastre. Y además, la pregunta es si es sostenible, Mauro, si es sostenible. Yo creo que eso rompió todo. Cuando sostenible anunció, socialmente. No. Digamos, si es que es posible soportar un aumento del 35% en materia de gas con un 40% que hace menos de 3 meses el gobierno también fijó y que provocó el debate famoso de las tarifas en el Congreso, que vos te acordarás que fue vetada por el presidente. Yo creo que tiene miopía social porque apenas Aranguren anunció eso, todos acá dijimos, no va a poder ser eso. ¿Te acordás cuándo era el porcentaje de aumento? No era 40% en marzo, en el medio del invierno, consumo de gas. Es muy duro para la gente y además es muy duro todo lo que recibe la gente, el trabajador, la clase media, los pequeñas fábricas, el aumento del costo de energía, tanto en gas como en electricidad. Impacta también en el funcionamiento de las pymes, porque el costo de producción se ve notoriamente incrementado y eso se paga con pérdida de empleo. Yo siempre me pregunto a dónde va la gente cuando pierde el empleo. Había una vieja canción en los 70 que decía ¿dónde va la gente cuando llueve? Parafraseaste eso. Sí, ¿dónde va la gente cuando pierde el empleo? La gente va a la desesperación, a la depresión, sí, claro, a la crisis familiar, a la fractura, sí, claro, a la violencia. A la violencia, sí. A la frustración tremenda. No hay proyectos sin empleo. No hay proyectos sin empleo. Que este gobierno no lo sabe, no se da cuenta, ¿no? Yo creo que
Creo que están equivocados en el rumbo. Sí, pero deberían darse cuenta conceptualmente. Creo que tienen un problema con la lógica, digamos, la Argentina debería haber... a ver, hay algunos temas que el gobierno intentó hacer desde el punto de vista, digamos, de sus creencias, que a todas luces no resultaron. El gobierno alimenta sus expectativas de ser poder en la Argentina ya por el 2014, el 2015... cuando Macri estaba en la ciudad y su grupo de pensamiento, sus economistas, tenía una visión ligada a un mundo global, un mundo de intercambios, un mundo abierto, el mundo que yo denomino el mundo de Obama. ¿Y qué pasa en el periodo del 2015 al 2016? Hay profundas transformaciones en ese mundo. El mundo pasa a estar mucho más complejo. Las economías empiezan a cerrar después del Brexit y después del triunfo de Trump en Estados Unidos. Y Europa también se cierra en el plano migratorio, se cierra en su economía, los países defienden sus empresas nacionales, su empleo, hacen intercambios comerciales, porque nadie vive con lo suyo. Digamos, no es un mundo cerrado, pero empiezan a cuidarse. Lo nuestro. Sí, el viejo dicho de Aldo Ferrer, pero en una visión de los 60. Hoy Argentina está integrada al mundo, tiene que vender su producción a China, a los países compradores de productos agropecuarios, hay que agregar valor industrial, eso nos va a hacer crecer. Gerchunov, que es un gran economista, habló de la revolución exportadora. Argentina tiene que construir su base de crecimiento sobre las exportaciones, sobre lo que produce, exporta y además tiene que darle valor agregado en plano industrial. Pero también tiene que trabajar sobre el consumo interno, sobre el aumento de la demanda. Deberían haberse trabajado con tasas más bajas. Es imposible producir en Argentina con una tasa, ¿cómo llamó el amigo acá? Lucio, las LELIQ. Sí, 65%. Antes eran las LEVAC y ahora son las LELIQ. Sí. Sí. Esa ingeniería financiera y esas tasas, yo creo que ni siquiera países pobres, extremos, del África tienen ese tipo de tasa de interés. Es imposible la producción, es imposible el financiamiento, es imposible sostener el empleo del mundo urbano fabril de la Argentina, del mundo industrial. Hay empresas importantes como Arcor, que el otro día le hicieron un reportaje a Pagani muy interesante en un medio que dice, bueno, la Argentina necesita un gran acuerdo, la idea de un acuerdo nacional. Todo el mundo diciendo eso menos Macri. Bueno, me parece que hace falta la construcción de caminos de acuerdo y de ver cómo se sale de esta situación. ¿Tenés ganas de ser presidente, Miguel, en serio? Bueno, es una pregunta... Estúpida. No, de ninguna manera. No, pero no, como amigo me lo puedo por decir. supuesto que un hombre que se dedica a la política tiene esa vocación. Y es obvio mi respuesta. Por supuesto que sí, que me gustaría, claro que me gustaría, estoy trabajando y en el espacio federal también hay otras figuras importantes, nos hemos encontrado. Sí. Tal vez haya otros más, hay gobernadores como Sergio Uñat, Mansur. Sí. Lo que quiero decir es que debe haber en el peronismo, en esta construcción que estamos intentando, que es con Sergio Massa, con Juan Manuel Urtubey, son figuras jóvenes, generacionalmente interesantes, sus proyectos. Bueno, en esa construcción tiene que haber una alternativa para también quebrar la antinomia y la brecha y las opciones, o es el pasado de la expresidenta o es Macri. Tiene que haber en el escenario electoral, en la oferta electoral, una propuesta con candidaturas que sean competitivas e interesantes, que vengan del peronismo, pero que vayan al encuentro de diversos sectores de la sociedad. O sea, partidos provinciales, una apertura, una mirada del centro, moderada, capitalismo moderno, inteligente, que defienda el empleo argentino. ¿Abierta a quién? ¿A otras ideologías? A otros partidos provinciales. A otros partidos que históricamente fueron tradicionalmente aliados del peronismo, como la Democracia Cristiana, como el mismo desarrollismo, que fueron fuerzas aliadas de Perón. El peronismo nunca fue izquierda o izquierda dura.
tuvo una ala siempre. Siempre discutimos lo mismo. Sí, Perón, que era de izquierda, de derecha. No, Perón era un hombre del centro nacional. No era de izquierda. Era un hombre que tenía una visión estratégica. ¿Cuál Perón? ¿Cuál de los Perón? No, yo me quedo con el Perón de la última etapa que nadie lo lee ni nadie lo quiere analizar detenidamente, pero es el hombre descarnado que tiene una visión de Estado, que tiene una visión de reconciliación, que tiene una mirada ligada a la unidad nacional que hoy tampoco está presente en el debate argentino. El que echa a los montoneros, ¿sí? En realidad... Para que la gente se ubique, digo. En realidad los muchachos estaban equivocados. Querían hacer una revolución y había 2% de desocupados en la Argentina. Extraordinario. 2% de desocupación. Sí. No teníamos deuda externa y... En realidad, además, creo que no había un respeto por ese liderazgo tremendo, importante, de una envergadura intelectual extraordinaria. Pero no solamente estaba el peronismo ahí revolucionario, sino no, había fuerzas de la izquierda, lo que era un momento diferente. Ejército sí, bueno, fue todo el movimiento que se origina con Cuba, los 60, los 70, la etapa de la dictadura, digamos, esos movimientos hasta se justificaban en el proceso de la dictadura, sí, donde no había democracia en la Argentina. Claro. De todas maneras, yo no comparto la violencia como eje, yo revalorizo siempre la política. Por eso tampoco creo en la violencia de la calle, ni tampoco creo que los procesos democráticos deban terminar antes, ni ninguna cuestión que esté rozando o esté transitando la periferia del sistema, al borde de la mesa, como diría. La democracia hay que respetarla y hay que trabajar con propuestas y con ideas dentro del sistema, y dentro de 10 meses la Argentina va a votar de nuevo. 10 meses ya. Estamos en agosto, hay primarias. O sea que antes de 10 meses ustedes tienen que dirimir entre ustedes 4, 5, Yo 6. diría que... Ya. Yo diría que los tiempos se acortan, ¿Qué van a Mauro, hacer? y ¿Una que... interna? No, en la Argentina hay un sistema que es de primarias, Sí. que le permite a los partidos o a los conjuntos de partidos que integran un eje electoral, un frente electoral, dirimir las candidaturas mediante el mecanismo de primaria. Por supuesto que también está el diálogo, la construcción, pero la primaria es una herramienta importante de la democracia para elegir candidatos. Digo que la construcción de nuestra propuesta, la construcción de un programa de ideas, que es lo que también falta en la Argentina, discutir ideas, un programa de país, una visión de país, qué hacemos, cómo crecemos, qué pasa con nuestra política internacional, en qué contexto nos paramos, cómo comprendemos al mundo, a quién le vendemos, qué defendemos. No se puede importar tomate en la Argentina. Este gobierno importó tomate. Sí, Cabrera era el ministro de Producción, importaba tomate. Arcor es la principal empresa argentina, tiene 80 fábricas. Mauro, en este país, en una zanja del conurbano, tirás una semilla y crece tomate. No podés importar tomate, no podés importar vino, no podés importar manzana, no podés importar textiles porque te entran los chinos y te liquidan. Te liquidan, Mauro, porque combinan un sistema de capitalismo de mercado con mano de obra barata, de sectores, de grandes sectores del territorio chino que no entraron todavía en el modelo capitalista, y te voltean. Vos tenés que defender algunos sectores de la industria, el zapato, los textiles, para que la gente pueda tener trabajo. ¿Pero eso qué, Miguel? Ayer le dijo Jonathan a Jorge Macri abiertamente que acá hay una banda de chorros, bueno, viste, es un pibe, ya lo sabes, y hay una banda inoperante que son ustedes. Y se ofendió Jorge con mucha corrección, le dijo, ¿cómo inoperante? Bueno, se llama inoperancia eso que vos estás planteando. ¿Cómo podés importar tomates? ¿Son inoperantes? No, bueno, es una visión equivocada. El delito y la ineptitud a veces están ahí. El delito y la ineptitud. Ninguna de las dos cosas es buena. Lo que le dijo Jonathan, en realidad, ninguna de las dos cosas es buena. Ni que haya acciones Qué feo tener que definir la alcohólica así. Una banda de chorros, perdón por la metáfora que es grosera, y podés decir de Jonathan lo que vos quieras. El otro día un colega tuyo le dice una reflexión
Es muy complicada y es muy cínica porque está dicha desde de una figura histórica de la revolución y que fue canciller de Napoleón. Dijo que a veces la ineptitud es peor que el delito. No, eso no. Lo que te quiero decir... Sí, yo sé la metáfora, pero no. Lo que te quiero decir, que de ninguna manera, ninguna de las cosas son justificables, porque detrás del error, de la ineptitud, de la mediocridad o de la incapacidad, también los sectores pobres son los que pagan. Siempre. También las acciones delictivas también determinan aumento de la pobreza, pero digo que no ser capaz no es una virtud en el ejercicio de la administración. No, al contrario. Y lo que está en discusión acá, más allá de las buenas intenciones, es que ha habido una estructura de empresaria del sector privado que se ha puesto a administrar el Estado, y el Estado tiene complejidades mucho más grandes que manejar una empresa, donde en la empresa la única finalidad es la renta o la ganancia. Es lo mismo que incorporar, digamos, algunos muchachos de la banca o del sector financiero, como ha pasado ahora, que vienen de operar como trader. CEOs. Sí, más que todo en el rubro del Banco Central. Caputo. Digamos, caso Caputo, para ponerlo como un elemento claro, digamos. El hombre venía del sector privado, pero ¿cuál es la meta y el objetivo en el sector privado? La rentabilidad. Bueno, ¿cómo invierto la plata de los fondos de inversión y de qué manera mejor lo invierto? Cuando hay que defender los intereses del Estado, del Banco Central, de que no se descapitalice, bueno, las lógicas son otras. Hay que tener capacidad, actitud, hay que tener una clara visión nacional, hay que tener elementos que a lo mejor el mundo financiero privado no te los brinda y no los tenés por qué tener. Ahí lo que tenés que tener es la mirada de la ganancia. ¿Menem era mejor que esto, Miguel? Menem tuvo un gran primer gobierno, Mauro. Sí. Un gran primer gobierno, en el marco de una crisis hiperinflacionaria y en un momento de la Argentina donde nada valía nada. Porque, a ver, siempre se analiza en tiempos de presente los hechos de la historia. Sí, claro. Y hay mucha injusticia en la valoración. La historia tiene la precisión después de, con el paso de 40 o 50 años, de poner las cosas un poquito en su lugar. Carlos Menem fue un buen presidente en el primer periodo de gobierno. Acordate la hiperinflación que tenía en Argentina. Los papeles argentinos y la plata argentina no valía nada. Y Menem ordenó la economía. Y la convertibilidad fue una herramienta importante de la solución de los problemas argentinos. Hubo estabilidad, hubo incluso crecimiento. Tal es así que la sociedad argentina, que se olvida a veces de lo que vota, lo votó casi con el 52% de los votos. Sí, sí, yo me acuerdo perfecto. Después nadie lo había votado, pero me acuerdo perfectamente. Menem fue reelecto con el 52%. Sí, claro. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido un muy buen balance del primer gobierno, más allá de que pudo haber habido algunos errores. A lo mejor, en lo personal, quizás un tema que podría haber sido discutido es el tema de YPF, no habría que haberla privatizado. Pero bueno, pero también había situaciones realmente muy complejas del país. El segundo periodo fue más complicado. Yo lo que creo que también a veces entra a jugar el factor humano, que muchos que analizan la política con ligereza y con desprecio no lo hacen y que impactan la vida de los hombres. Yo creo que la pérdida, voy a decir algo que me parece que es muy personal de Carlos Menem, pero la pérdida de su hijo creo que le impactó muy fuerte ¿Eso te da automáticamente un respaldo? ¿Cómo? ¿Te da un respaldo eso? Digamos, la pena y la conmoción te da respaldo a la gente. No, lo que yo digo es que me parece que ese tema le impactó en él. Lo comprometió emocionalmente. Yo entendí, porque la gente dice ganó rápido por la muerte de él. No, para nada. Yo creo que el segundo periodo que en él, no es un Menem tan activo y tan comprometido. Lo afectó a él. Lo afectó a él, claro, esto es lo que quiere decir. Padre, exactamente. Y es una pérdida irreparable. Esto se parece Le digo que por eso lo humano muchas veces gravita en cuestiones políticas. Esto se parece en algo. Es lo mismo que la muerte de Kirchner en términos de toma de decisión del último periodo de la presidenta. ¿Esto se parece en algo de la Rúa? Esto. No son comparables, ni tampoco a mí me gusta hacer cuestiones que tengan que ver con
con la personalización. No, la cuestión es- de la Rúa tuvo un problema también de falta de dólares y indudablemente en ese momento el Fondo Monetario por mucho menos le quitó el respaldo y el sistema indudablemente terminó anticipadamente, lamentablemente. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la pérdida de comprensión del fenómeno político y económico. No estoy hablando de que se vayan, no, ni mucho menos. Si dije eso, está mal. Sí. Digo, la falta de comprensión, parece que Macri no comprende el fenómeno social. 11 millones de pobres, 14 millones... Ayer me quedé esta última hora con mi mujer discutiendo eso. A ver si Macri, desde la psicología, veíamos es lo que que entendía lo que es un pobre. A ver, no voy a hacer la apología del presidente ni tampoco de comentarista. Lo que creo es que tiene una visión equivocada, Mauro, de creer que el rumbo de la economía se resuelve con el equilibrio fiscal. Y ese es uno de los temas que indudablemente en algún momento hay que ir ordenando en la... Por eso. en Pero la- eso en la le saca una comprensión. pero vos tenés que poner el acento en cómo creces, en la producción, en la generación de empleo. No hay un mundo que pueda desarrollarse en la Argentina, integrarse y que alcance algunos niveles de realización o de satisfacción si no es a través del empleo y del trabajo. Me parece que en este tema, me parece que él está abordando una parte del problema que es el orden fiscal, el orden de los números. Por eso. Pero eso no resuelve los problemas estructurales de Argentina. Argentina tiene que crecer, hay que cuidar el empleo, las fábricas nacionales y hay que integrarse al mundo de manera inteligente. Me parece que tener y sostener tasas como la que se tuvieron en los últimos 2 años y medio impactaron fuertemente en el proceso de crecimiento de la economía real, del empleo. Hoy mismo en el gobierno se está discutiendo si a partir de marzo o abril va a haber algunos síntomas de reactivación de la economía. Y aparece como muy difícil ese escenario. Yo no soy economista profesional, tengo como vos una vivencia de las cosas que nos han pasado a los argentinos en los últimos 30, 40 años. Y cuando uno ve, digamos, la implementación de la doble banda del dólar, que Lucio sabe más que nosotros dos, Sí, sí. pero nosotros hemos vivido un poco más que Lucio. Bastante. Sí. Y temporalmente. Sí. Y sabemos lo que significó la experiencia de la doble banda con Martínez de Oz. Ya sé. Él también sabe eso. Yo era Él niño. lo ha estudiado. Sí. No había pero tenido- era niño yo. Nuestros padres lo vivieron y... Lo que pasa es que esa etapa ni se... yo No, ni lo me que ocurre es que sonaría en el tema doble banda, o tablita, o como le quieras llamar, que es una experiencia ya fracasada, el dólar siempre va hacia arriba, no hacia abajo. La banda de abajo de 34 no va a ir para arriba. eso es un disparate. Lo mismo que lo que dijo Sanleris, que a mí me llama mucho la atención. La elección del perfil. Últimamente la Argentina ha estado manejada por economistas que se dedicaron en su especialización a la historia de las ideas económicas. Kicillof es un especialista en esa materia, digamos. Su doctorado está por ahí, en la historia económica. Creo que incluso eran docentes universitarios junto con Sanleris y junto con Rapaport, que también son especialistas en historia de las ideas económicas. Lo que digo es que la praxis de la economía, digamos, de cómo se sale de una crisis, cómo se resuelven los temas en la operatoria del Banco Central, la verdad esperemos que anden bien, yo no quiero que ande mal y vamos a darle el tiempo necesario para que pueda enderezar el camino, que el gobierno encuentre el techo del dólar que tanto les Como si vos preocupa. faltan 10 meses, un año, no hay mucho tiempo. No, lo que digo es que es importante que lo resuelvan ahora. Bueno, Eh, ahora está dentro del año y ya llegamos casi al no, verano. lo que pasa es que si el dólar Ahora, sigue aumentando, Mauro, es que hoy bajó. bueno, hoy bajó. Seguramente el central debe haber vendido. Sí, vendió Luso, ¿no? No, el Nación. Nación. El que vendió fue Nación y bajó porque la tasa del ELIC, que Y fue, bueno, la puso en fue el 65. 65, ya del 67.
Y lógico. ¿Te parece Miguel, que ¿quién sí? te gustaría ver como Claro, ministro de sí. Economía? ¿Quién ves idóneo Sí, sí, sí. como para acompañarte a vos o a más a vos o algo así? O vos y Ah, más. yo pensé que me preguntaba si el gobierno tenía una No, alternativa. no. Pues suponte que vos seas la opción cuando vos lo decidas, vos, Sergio, ustedes dos. Lo que No, el sea. espacio federal que nosotros estamos consolidando tiene hombres en la economía realmente muy valiosos. Por ejemplo. Roberto Labaña es ¿Está una la figura. baña ahí? Está muy cerca de Sergio Massa, Marcos Labaña, Sí. trabaja en el espacio del peronismo Sí. renovador. Miguel Peirano me está acompañando, es Conozco. un amigo, es una figura además muy talentosa, un hombre ligado a la visión industrial, productiva, digamos, me ha acompañado en distintos lugares del país que hemos ido. Hace poco estuvimos en Bahía Blanca en la Unión Industrial. Hay hombres jóvenes, Guillermo Michel, hay mucha gente. Lo consulto, a veces dialogo también con una persona a la que respeto mucho porque es un hombre que conoce y sabe de la operatoria del Banco Central y de finanzas, que es Martín Redrado. Es uno de los... Si yo tuviera que elegir un presidente del Banco Central, no hay muchos. Yo pensé que lo iba a convocar este gobierno, no sé por qué no. Indudablemente es un hombre que sabe y conoce y además como presidente él baja a la mesa. Lo que en la jerga bajar a la mesa significa estar en la operación. Si un banco compra mucho, un operador compra mucho, lo agarra y lo llama por teléfono y le dice, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Explícamela, a ver. Una especie de moreno. No. Distancia. Lo que digo es que el talento, la capacidad, en la operación, y ocuparse. un hombre formado en Nueva York, en el mercado. Es un Vino tipo- con Menem, yo me acuerdo perfectamente. Era una un promesa. Golden Boy de Menem. Exactamente. Me acuerdo perfectamente. Una gran figura, pero además un hombre respetable. Y en esa materia es... ¿Te gustaría como ministro o como presidente del Banco Central? No, en cualquiera de los lugares, Martín seguramente sería un gran funcionario. Yo creo que fue una pérdida de un activo extraordinario cuando lo perdió la expresidenta, en esa crisis que hubo del Banco Central. Sí, claro, tremenda. ¿Crees en esto de la corrupción vinculado a Cristina, básicamente a ella? Yo lo que quiero decirte es algo políticamente incorrecto. Decime lo que quieras. Los amigos se dice cualquier cosa. ¿Y? Quiero decirte que estamos en la etapa de instrucción de las investigaciones. Ahí voy. Y que, por supuesto, los jueces tienen derecho a investigar, a trabajar, y hay que darles la credibilidad, el crédito que tiene que tener la justicia. No acostumbro a desprestigiar ni a hablar mal de los jueces. Okay. Lo que digo es que el verdadero juicio va a empezar cuando se constituya el tribunal oral y se valorará la prueba, se considerarán las argumentaciones del fiscal, de la defensa, prueba, alegato, sentencia, absolutoria o condenatoria. Hay en la Argentina una actitud muy ligada a que la etapa de la instrucción determina culpabilidades o inocencias prematuras e inconvenientes para el sistema. Y funciona mucho una justicia instantánea casi mediática, Mauro, que Bueno, eso sí. no le quiero echar la culpa a los tenés razón, periodistas, tenés pero... razón. Acepto, Y Acepto. hay a veces también un escenario de las redes, del mundo moderno. Eso no es periodismo, No, pero influye. influye, hoy influye. Por lo tanto, me está diciendo ya para terminar. Y te agradezco Yo digo que hay que esperar esto. y mientras tanto sigue rigiendo lo que se llama en el debido proceso el principio de inocencia, Manuel. Pero lo que- La ruptura del principio de inocencia se da con una sentencia condenatoria. me estás diciendo que no hay manera de que se produzca el desafuero de Cristina ahora. Lo que digo es que la pena de prisión preventiva, primero y principal lo que te digo, y es importante para la opinión pública, para la gente, para la sociedad, para los que creen en argumentaciones falsas. Hoy los fueros técnicamente están liquidados a partir de la reforma que se hizo en la llamada denominada Ley Banelco. Hoy el juicio empieza y termina con la condena o con la absolución. No hay ningún impedimento ni ningún bloqueo por parte del Congreso. Bueno, Lo debido, que hay- debido no. Bueno, lo que ha habido con debido para mí es un hecho incorrecto, es una pena anticipada, la prisión preventiva. Debido estaba derecho, debido estaba asistiendo a todos los juicios,
Podría haber esperado la condena en libertad, como se debe hacer en la etapa previa. Cuando hay condena, cuando hay verosimilitud, o cuando hay riesgo de fuga fundada, o cuando hay indudablemente posibilidades de impedir o de obstruir la justicia. En ninguno de estos casos está dado este supuesto. Sí, no de todas maneras, sí. yo creo que la pena de prisión preventiva Sí. configura una pena de carácter anticipado en el proceso. El debido proceso penal, la libertad es la regla, hasta que no haya sentencia condenatoria. Ahora, no me gustan los plazos que duran los juicios, bueno, habrá que acortarlos. No me gusta este proceso, bueno, habrá que modificarlo. Mientras tanto, es lo que rige en la Argentina. Inapelable. Si mañana los fundamentos de Bonadío te demuestran en los fundamentos que él quiere que Cristina vaya presa, te lo va a pedir. En esta etapa, abrumadoramente no hay manera. En esta etapa no. No, esta etapa no. Tiene que haber sentencia. Terminó. Tiene que haber juicio oral, sentencia, tiene que haber la posibilidad de que esa persona, aún condenada, pueda hacer un recurso ante la casación. Sea quien fuere. Cuando la casa... Cualquier Sea ciudadano. quien fuere. Yo no defiendo, yo estoy en controversia con la expresidenta. No creo que la solución de la Argentina sea que ella vuelva a la presidencia. Mauro, estoy en la construcción, desde mi aporte, mi humilde aporte, en la construcción de algo nuevo, distinto. No quiero que ella vuelva. Ahora, los principios y las garantías son para todos, son para vos, son para mí. Te cuento algo, que a lo mejor la gente se olvida. El actual presidente, en el año 2016, fue procesado en primera instancia en la etapa del sumario. Procesado. Yo sé. Lo llamaron indagatorio y lo procesaron en una causa de escuchas. Yo sé. Y después la Cámara Federal ratificó el procesamiento. Después lo desprocesaron. En el 2016, después que fue electo presidente. Claro. Pero ¿qué quiero decir con esto? Pudo ser candidato a presidente, no había sentencia definitiva, no había sentencia, tenía que desarrollarse un juicio, había sido injustamente procesado, porque después la Cámara lo desprocesó. ¿Qué quiero decir? Que la etapa del proceso es una etapa instructoria, preliminar, que concluye con el auto de elevación a juicio. Una vez que los procesamientos están ratificados por la Cámara y se juntó toda la prueba que hace el juez de instrucción, junto con el fiscal, tarea que se está realizando y que hay que permitirles que los jueces y los fiscales avancen en todo lo que tengan que avanzar. Luego se eleva la causa a juicio. Y ahí entra a intervenir un tribunal imparcial de 3 miembros, el abogado defensor, el fiscal, y se sustancia el juicio oral. Este es el procedimiento de la Argentina. De la Argentina, de los países modernos, donde existen las garantías. Y es para todos los ciudadanos, porque de lo contrario cualquier procesamiento termina con la libertad de una persona, y me parece que es complicado. Y otra cosa que para mí es complicada es la judicialización de la política. Muchos actos de gobierno de la expresidenta y muchos actos de gobierno del actual presidente terminan denunciados en Comodoro Pi. En este país vas de la gloria a devoto, Mauro. Yo sé. Cuando sos electo te reciben, Sí. te llevan en ese desfile triunfal por la Avenida de Mayo en el auto hasta la Rosada, todos te aplauden y después terminás transitando Comodoro Pi. Los americanos cuidan a sus presidentes. Claro. Richard Nixon había hecho el Watergate, se había atrevido a espiar a los demócratas. Era un gran presidente, pero era un enfermo obsesivo. Tenía grandes periodistas en contra. Sí, pero fue un gran presidente. Sí. Se metió con unos espías a espiar al Partido Demócrata en la reelección que ganaba cómodo. Lo bajaron. Ganaba cómodo, lo bajaron. Lo bajaron. Ahora, cuando se iba a subir al California One, que lo llevaba el avión que se llama Sí, California sí, One, sí, claro. que lo llevaba a su campo, Gerald Ford, que era el presidente de la Cámara de Representantes, recientemente asumido como presidente, le firmó el indulto. Bueno. Un hecho grave, de espionaje político. Y después, Mauro, para que a lo mejor en algún día la Argentina sea distinta. No estoy justificando ningún hecho de impunidad, ni de corrupción, ni de nada. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. ¿Por qué en este país, cuando hay un acto patrio, los presidentes no pueden estar juntos? ¿Por qué cuando muere un presidente no están todos acompañándolo? El día que eso ocurra, tal vez la Argentina sea un país distinto. ¿Hablas con Macri, Miguel? He hablado en varias oportunidades. ¿Te pide algo?
No, hemos hablado de lo institucional, hemos hablado del Congreso. La primera vez que hablé con él fue con motivo de, después de que se votó los jueces de la Corte, que me pareció un paso lógico que él haya enviado los pliegos al Senado, y el Senado actuó con responsabilidad, evaluó los perfiles de los jueces. Hoy acaba de asumir uno de ellos como presidente de la Corte, y nosotros considerábamos que eran buenos candidatos ambos y los votamos. Después hubo otra reunión que tuvimos, más colectiva con senadores, pero yo creo que el deber de un político es el diálogo. Pero a no, ver, yo estoy convencido si de él que... pide cosas. Él pidió el tema del blanqueo para la familia, lo pidió. A mí no me lo pidió porque el pidió debate hacer. se dio en diputados. Lo contó más. A ver, yo te digo la verdad, Mauro. En Argentina compramos todos los buzones pintados amarillos, nos gusta. Compramos todas las estupideces que andan dando vuelta. Un blanqueo es un blanqueo. Sean familiares o no. Acá lo importante es el origen del dinero. Bueno, Si hubiera habido un debate en el Congreso para que los familiares a partir de determinado grado pudieran entrar, lo importante es saber qué blanqueaban y cómo era el blanqueo. Si era plata del narcotráfico tenían que ir presos. Lo que quiero decirte es que muchas veces no se construyen leyes por falta de diálogo y de construcción política, y porque estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de tonterías. Lo que te quería preguntar con eso, y ya te dejo ir, porque me van a matar, era si Macri vos crees que influye en la justicia de alguna manera. Está todo el mundo escribiéndome, perdóname, por vos, felicitándote, impresionante entrevista, porque se la hace sola también conmigo. Vino y dijo Mauro, yo... vos sos un maestro, vos sabés sos que el te maestro. respeto. Igualmente. No, porque Macri y Bonadío, ¿tiene que ver con esta causa? No, No. Yo no creo. Creo sí que hay información construida con carácter previo. Tal vez hay construcción de inteligencia, pero bueno, pero esos son detalles que yo no los... Pero no creo al presidente colocado en este lugar, influyendo sobre la justicia, porque, ¿sabes qué pasa, Mauro? En la Argentina esta circular todo vuelve. Lo que vos hagas te va a volver. Sí. Y el proceso de la justicia también en ese sentido es complicado. No hay que hacer... Mira, la experiencia italiana de judicialización de la política fue nefasta. Liquidaron a todos los partidos políticos, a la democracia cristiana que había gobernado toda la transición después de la posguerra, al Partido Socialista con Bettino Craxi, que se murió, pobrecito, ahí en Túnez, tuvo que desaparecer de Italia fugado. El PC de Berlingueri, todo el sistema del pentapartido italiano se liquidó. ¿Y cómo terminó la mano Puliti en Italia con Berlusconi? Con una corrupción un poquito más fina, más sofisticada, de tipo financiero. Más inteligente, no brutal, pero inteligente, y mucho más importante, porque cuando se mueven volúmenes, cuando el Banco Central, por ineficacia, no digo por delito, te pierde 12.000 millones en una semana, Mamita querida. volvemos a preguntarnos, ¿dónde va la gente? 12.000 millones se perdieron. Me había olvidado que sos después estamos discutiendo... Me había olvidado que sos un tano, como conocer la historia tana, sos un pichetto. Y sí, claro. ¿De dónde viene eso? No, de la zona de Liguria viene. Zona norte, no es del sur. Ah, mierda, che. Nunca he tenido tanto llamado en la vida. Cercano a Milán. Sabés que te conoce mucho más la gente de lo que uno puede hacer, pero muchísimo más de lo que uno Estoy puede. acá en tu programa, Mauro. No, pero te conocía, vienen con antecedentes tuyos de entender un montón de cosas en una nota de 40 minutos. Por ahí tendrías que hacerlo un poco más. Vos que hablas de la comunicación. Yo hablo de la comunicación porque estoy preocupado por la comunicación en la Argentina. Porque yo creo que hay que defender a los medios tradicionales. Yo también. Hay que defender, hay que ponerle pauta. El otro día me malentendieron y me salieron todos a criticar, todos se rasgaron las vestiduras. Tenés razón. Lo que dije es, no quise decir que con la pauta se puede comprar un periodista. Lo que quise decir que los medios asfixiados, a los cuales a veces ni siquiera le dan la posibilidad de ordenar el tema de la FIP, o no le ponen pauta, bueno, muchas veces van a situaciones más extremas.
Aparecen personajes que tienen una visión muy destructiva, no de parte de los periodistas, sino muchas veces de los entrevistados. Tienen visiones destructivas. Mira, El esquema destructivo es muy complejo para la sociedad argentina. está desapareciendo hoy Radio Rivadavia. 100 años de historia. Una historia, vos fuiste parte de esa Yo historia. soy parte todavía de eso porque sigo yendo. Hoy nadie, no hay pauta, no hubo pauta. A la ENACOM parece que no le hubiera importado nada. Bueno, pero el gobierno tiene el deber de ponerle salvar pauta a esos los medios. Hoy la plata se la pone a Facebook y a Google y a Twitter. Tiene que hacer porque hace también al ejercicio de la libertad de prensa. Nos quejábamos del gobierno anterior, se quejaban muchos, incluso hubo juicios. Había permanentemente reclamo de que el gobierno no ponía pauta. El gobierno ponía pauta, el gobierno anterior ponía pauta. Sí, claro. A lo mejor a algunos le ponía más, a otros menos. Cuando se enojaba por ahí no le ponía, pero estos muchachos creen que la construcción de la información se hace con las redes. Es una parte. Es el amigo Peña que cree que es posmoderno con eso. Lo sé porque conozco esa idea. Bueno, es todo un debate, Claro. porque hay un 30 o un 40% que la gente ve en la televisión. Ahora está la gente sentada, a lo mejor terminando de comer y están viendo tu programa, o a la noche en el prime time están viendo los programas de televisión. Un rating inusual. Bueno, te libero. ¿A dónde Mauro, vas ahora? No, me vuelvo a la oficina, al laburar? Congreso. ¿Y laburás hasta las 12 de la noche? No, tanto no, pero hasta las 9, 10 de la noche estoy siempre. El Congreso es parte de mi vida, Mauro. Yo sé. Llevo casi 25 años, 24 años. Todo largo, tenés ¿Eh? casado también, todo igual. Sí. Este año, te gusta la estabilidad, eso digo. Trato de vivir, Mauro. Es otra época. Es Mira, tenemos que difícil, ayornarnos, es vos difícil. y yo tenemos que ayornarnos. Gracias. ¿Tuviste